Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de la editorial Candaya y quiero hablar de esta editorial como un homenaje al editor Paco Robles, que ha fallecido pues ahora mismo hace menos de una semana. Hoy es viernes 3 de febrero de 2023 y creo que Paco pues ha muerto el domingo pasado a finales de enero. Yo me enteré de esto en Facebook porque creo que fue el martes o el miércoles empezaron a salir comentarios pues, hablando de Paco Robles, que había fallecido de un infarto. La verdad es que me quedé bastante sobrecogido porque es una persona que yo conozco personalmente, he tenido trato con él cuando han venido a Madrid a presentaciones. Era un matrimonio, Paco y Olga, y pues me contactaban, que a la gente que conocen en Madrid, para ir a la presentación, la Feria del Libro. Yo he estado en las presentaciones pues tomando algo con ellos, en la Feria del Libro también, y es una persona pues muy afable, muy entrañable, alguien que le gustaba mucho la literatura, que hablábamos por los autores que habíamos leído, la gente que habíamos conocido gracias a la editorial. O sea, y me ha sobrecogido, la verdad, no era una persona muy mayor. O sea, Paco y Olga eran profesores de literatura en Cataluña y empezaron con la editorial en 2003, compaginaron lo de ser profesor en un instituto con la editorial hasta que se jubilaron hace unos años y ya iban solo con la editorial. No sé exactamente porque no lo he encontrado en internet, lo he buscado, cuántos años tenía Paco, pero vamos, yo calculo que entre 65 y 70, o sea, es decir, no sé, 67 años o algo así, no era realmente muy mayor. Y era gente muy entusiasta, que movía mucho sus libros, hacía lo de la ruta Candaya, que llevaban al escritor por varias ciudades para presentar el libro, defendían con mucho entusiasmo sus libros. A mí siempre me han transmitido muy buena onda con el tema de la literatura, han acercado la literatura latinoamericana moderna, actual, a España, y se han convertido en una editorial pequeña, una editorial mediana, yo creo cada vez más grande, porque autores que tú te podías esperar antes, que eran los típicos que publicaba Anagrama, pues yo creo que ahora en gran medida los estaban publicando ellos, que espero que esto siga, claro. Desde aquí, no sé, pues quiero hacer un homenaje a la editorial, a Olga, que le mando un abrazo, a sus hijos, conozco a Miki, a Eduardo Ruiz Sosa, que es un escritor de la editorial que trabaja con ellos y también está muy vinculado a ellos, y a toda la gente que conozco el mundo Candaya, los editores. Estuve mirando mi blog desde la ciudad sin cines, desde 2014 he leído 34 libros de Candaya, los he sacado de mis estanterías, lo voy a mostrar un poquito, lo que me dé tiempo en media hora, y bueno, como un homenaje a Paco, que me da mucha pena que se muriera, y a su proyecto editorial, que por supuesto espero que continúe, y me parece de la literatura actual en castellano de lo más potente ahora mismo, y son apuestas arriesgadas por la literatura, apuestas muy literarias. Voy sacando un poco los libros y os cuento, o sea, es decir, yo creo que el primer libro que conocí, que leí de esta editorial, de Candaya, bueno, son una editorial catalana, ellos vivían en Villafranca del Penedès, luego tenían una sede, una librería en Barcelona. Bueno, Modo Linterna de Sergio Chejet, que es un escritor argentino que ahora murió hace poco, pues yo fui en 2014 a la presentación del libro, lo tengo firmado, este libro de cuentos, que es un seguidor de Juan José Sáez, me pareció un escritor muy intelectual, quizá a veces un poco frío, me pareció la experiencia dramática, pero me gusta, tengo un vídeo hablando de estos libros. De todos modos, todos los que voy a enseñar tengo reseña en el blog, voy a dejar un enlace abajo por si a alguien le interesa ver los libros que tengo comentados de Candaya, y bueno, si os interesa, pues os invito, si no la conocéis, a Candaya, a leerla, a leer sus libros, me parece una editorial muy buena. Luego el siguiente autor fue Sergio Chejet, he dicho que era argentino. Luego leí a Sergio Galarza, que es un peruano que vive en Madrid. Sonó bastante hace unos años un libro que se llama Paseador de perros, que era la experiencia de él, era más o menos autobiográfico, su experiencia como inmigrante peruano en Madrid, desde un punto de vista un poco a veces cómico o tragicómico, como sus trabajos. Luego leí uno que se llamaba La biblioteca en llamas, porque trabajaba él en la Casa del Libro y hablaba un poco de decisiones extrañas que tomaban los directivos de la Casa del Libro, que parecía que odiaban los libros, y él de forma cómica lo cuenta en esta novela, que estaba bastante bien. Y luego he leído también una canción de Bob Dylan, En la agenda de mi madre. Esos dos no los puedo sacar porque los leí de biblioteca. Entonces el que tengo en casa es este, que está firmado, igual que el primero de Chejet. Que este habla, pues es un libro de duelo sobre su madre, que murió en Perú cuando ella vivía aquí. Una canción de Bob Dylan, La agenda de mi madre, un libro muy lírico, bonito. Por ejemplo, Familias de cereal, un libro de cuentos de Tomás Sánchez Veloquio, que estuvo en la presentación, lo tengo firmado, he hablado con él,
que eran como cuentos, a veces mezclaba yo creo que muchas épocas, había algunos de más nivel, otros menos nivel, como siempre, pero los cuentos buenos de este libro tengo un gran recuerdo porque eran muy buenos, eran bastante buenos. Si no ha vuelto a publicar, Tomás Sánchez, no sé, a ver si vuelve a publicar, porque me parecía un escritor bastante bueno. Luego, por ejemplo, también leí a Juan José Becerra, que esta novela pues es bastante buena, El espectáculo del tiempo, que es un argentino. Quizá le sacaba 6 Barral en Argentina, yo creo que no le publica 6 Barral en España porque es demasiado literario y piensa que no van a tener suficiente público. Esto estoy muy orgulloso que este libro lo presenté yo en Madrid, es un librazo, El espectáculo del tiempo, un libro autobiográfico donde el tiempo se dilata, se acorta, hay un instante que se expande, luego... O sea, era un libro muy lírico, era una escritura muy barroca, que es lo que le gustaba yo creo en Candaya, ¿no? Como una escritura densa, como los clásicos latinoamericanos. Es como, también son temas oscuros, duros, sobre asesinatos, violaciones, cosas así a veces. O sea, me he dado cuenta que no hay libros de humor en Candaya. O sea, Candaya es como literatura oscura, densa, barroca, y hay libros que son de alta literatura, como El espectáculo del tiempo. Luego también leí La interpretación de un libro, que era un escritor que ha escrito una sola obra, ya no escribe y está buscando al receptor y encuentra una mujer que la que lee su libro insistentemente y tiene una relación ahí como intensa, rara y tóxica, y es un gran escritor. Luego otro escritor peruano que me encanta, Gustavo Faberón. Empecé a leer El anticuario, que es una especie de novela policíaca, un asesinato de una mujer y el amigo del asesino que intenta hacer una averiguación policial. Este está bien, pero realmente la gran obra de Gustavo Faberón es Vivir abajo, que yo creo que es la gran obra que ha publicado Candaya. Es un libro de inspiración bolañesca, pero a veces trasciende a Bolaño porque tiene como elementos fantásticos, un poco surrealistas. O sea, en el año 2000 o 2005 este libro probablemente hubiera sido un premio Herralde, publicado por Anagrama, y ahora mismo pues este libro es mejor que los premios Herralde, yo creo, los que he leído últimamente, y es una grandísima novela latinoamericana, una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XXI, lo tiene Candaya, que en principio era como una editorial pequeña, pero yo digo que ya no es pequeña. Además también comercia no solo en España, sino también en Latinoamérica. Sé que venden sus libros, pues si los que veis el canal sois de Latinoamérica, podéis buscar los libros de Candaya en vuestros países porque la mayoría los comercian. Entonces, Gustavo Faberón me encanta. También leí hace poco, este último verano, El orden de la LED, que es un ensayo, porque Candaya tiene narrativa, donde publica relato y novela, luego tiene una línea de poesía, que todavía no he leído nada, una línea de ensayo como El orden de la LED, donde Gustavo Faberón, con un cuento de Borges de 14 páginas, en la LED, pues hace un libro de 300, y es como unas teorías muy fascinantes. Habla, se mete en la vida de Borges, le da vueltas al cuento de la LED, y es una excusa para hablar de Borges y su poesía. Es un libro como muy inteligente, la verdad, sorprendente. Otro peso pesado de la editorial Candaya es el mexicano Eduardo Ruiz Sosa, que ya he dicho que también ahora mismo vive en Barcelona y trabaja en la editorial, colabora con ellos. Y este libro, Anatomía de la memoria, es un gran libro. O sea, otro de los pesos pesados de lo que ha sacado Candaya sobre una especie de anarquistas políticos de los años 70 en México, y como ya son mayores, la pérdida de la memoria, la importancia de todo esto. Un libro muy lírico. Se complementa también, por ejemplo, con este libro de cuentos, donde hay cuentos un poco sobre el duelo, sobre las mujeres asesinadas en México, los desaparecidos, que era como una pruebas a veces del que va a ser otra gran novela de Eduardo Ruiz Sosa, que es realmente muy lírica, el libro Nuestras ausencias, que habla de los desaparecidos en México y todo este drama que viven en el país con los muertos y la gente que busca a los muertos porque no se ha podido enterrar, porque están desaparecidos, que al final era como leer un poema de 400-500 páginas con una prosa bellísima. Un gran autor que yo creo que además tiene mucha trayectoria todavía, Eduardo Ruiz Sosa, porque es muy joven y tiene ya un gran nivel. También, además de latinoamericanos, como los que he sacado, pues tiene libros escritores españoles. A mí me gusta mucho Miguel Serrano Larrat, que es de Zaragoza. El libro que más me gusta de los 4 que ha sacado Miguel Serrano Larrat con Candaya es la novela Autopsia, pero no la puedo sacar porque la leí de una biblioteca. Es un libro como los años 90 en Zaragoza, alguien que quiere ser escritor, el miedo a los skin, lo que salía, es como de muchos temas muy diversos y me parece, era un libro muy hermoso. Ha sacado 2 libros de cuentos, Órbita, que era como aquí era más joven, claro, Miguel Serrano Larrat, y se notaban por sus influencias de Borges o Cortázar o eso,
Y ya me parece un libro de cuentos bastante más maduro, réplica, que tenía algunos cuentos realmente destacados. Luego he leído también esta novela, Cuántas cosas hemos visto desaparecer, que tiene que ver un poco con la de Autopsia, aunque aquí había algún elemento fantástico de la gente que vive en la ciudad, pero tiene su relación con un pueblo, porque la familia viene del pueblo, esa relación del pueblo-ciudad que la gente de mi generación hemos tenido casi todos, estaba también bastante bien. Luego, una de las escritoras más importantes también que ha sacado Candaya es Mónica Ojeda. Sacó este libro, Nefando, que es un libro así como bastante oscuro sobre pederastas y cómo los niños que han sido abusados viven esto en la vida adulta. Luego, este lado oscuro, un poco tenebroso, novela de terror, que no acaba de ser fantástica, yo creo que tiene un desarrollo mejor Mónica Ojeda, que es de Ecuador, en Mandíbula. Mandíbula es como un gran libro donde, partiendo de la base del terror, cuentas más cosas sobre la relación entre los adolescentes, con sus madres, sus padres. Este ha sido traducido al francés y Mónica Ojeda ahora mismo es una escritora con una repercusión internacional. Estos están firmados, vive en Madrid, yo la conozco en persona, he coincidido más de una vez con ella y yo creo que es otra autora joven con muchísima proyección. Más libros que tengo por aquí de Candaya, pues por ejemplo estos. Daniel Jándula, que es un chico que vive en Cataluña, que era una novela como fantástica, de alguien que se va a ir, pero se retrasa el vuelo y se queda escondido en su casa, empieza a haber un agujero en la pared que se empieza a comer su vida, una cosa como metafísica muy curiosa. Este me gustó mucho, La Edad Media, de Leonardo Cano, que es un escritor de Murcia, que habla de unos personajes en la actualidad que son como perdedores y habla de su relación en la adolescencia en un colegio privado en Murcia, que me resultó muy generacional este libro, porque cosas que contaba Leonardo Cano sobre la música de los 90, ese colegio en Murcia de los 90 me recordaba a mi colegio también, y me sentí como muy cercano al autor, también le conozco, creo que está firmado. Ángel Gracia Camporrojo es un escritor, si no recuerdo mal, de Zaragoza, que habla como de su colegio, en los años 80, y también me sentí identificado porque más o menos tenemos la misma edad, y cosas que contaba que habían pasado en la Zaragoza periférica a los 80, pues podía ser como lo que pasaba en mi barrio, en el Móstoles de los 80. Más autores, Caballos a la noche, Alejandro Morellón, que estuvo en la presentación, a Morellón le conozco. Es una novela también como muy lírica, sobre abusos dentro de una familia. Morellón nació en Palma de Mallorca y vivió allí, pero ahora vive en Madrid. Nació en Vacuna, de Fernanda García Lau, con una especie de novela de post-apocalíptica. Bueno, no es post-apocalíptica, porque estaba como ambientada en los años 70, en la época de las Malvinas. Era como una historia alternativa, una ucronía, lo que se llama en ciencia ficción, que era un libro bastante extraño y curioso. Este es un chico español, Agustín Márquez, la última vez que fue ayer, que creo que cuenta historias creo que la ciudad donde vivía les fue Labrada o Leganés, y como yo soy de Móstoles, pues también me siento muy identificado. Agustín Márquez también le conozco, es el editor de La Navaja Suiza, un chico estupendo, con la labor en La Navaja Suiza, una gran labor también. Aitor Romero Ortega, Fantasmas de la ciudad, que es un libro de cuentos muy potente, influido por Bolaño, también le conozco. Venía de Cataluña, pero es de familia vasca, vive en Madrid ahora mismo. Y había algunos cuentos que me gustaron mucho, había uno sobre todo ambientado en Argentina, que lo recuerdo, que era como un poco de terror, un poco Bolaño, me gustó bastante, me sorprendió. Etnodio Quintero, El amor es más frío que la muerte, que era una novela, este hombre es de Venezuela, creo que es más famoso por los cuentos completos, que los tengo ahí, todavía no lo he leído. Esta novela era como medio fantástica, medio onírica, un escritor curioso. Luego fue a la presentación, luego estuvimos pues, con los editores de Candaya, con Etnodio Quintero tomando algo, y bueno, pues ese ambiente que se genera en las presentaciones. Alex Chico, Un final para Benjamin Walter, que es otro autor de Barcelona, que también está firmado, le conozco, estuve en la presentación, que habla de los últimos días de Walter Benjamin en la ciudad de Portbou, en Cataluña, y era como mitad investigación, mitad ensayo, mitad novela, una mezcla de géneros que hace Alex Chico, que ha sacado más libros con ellos. Solán Rodríguez Pape, la primera vez que vi un fantasma, que esta es una escritora de Ecuador, que usa el género fantástico, como están haciendo muchas mujeres ahora en Latinoamérica.
como Mariana Enríquez, por ejemplo, y habla de como de novelas de... O sea, son cuentos de terror fantásticos, muchos de ellos, pero claro, al final hay como temas sociales detrás y me parece un libro bastante curioso y sorprendente. Fatwood, Diego Sánchez Aguilar, que es un escritor de Murcia, había leído su libro de cuentos Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino, que me encantó ese libro de cuentos, que ganó el premio Setenil. Esta es una novela política sobre el desmantelamiento del estado del bienestar en España, la crisis, cómo comienzan a surgir ya como grupos terroristas contra los políticos. La verdad es que era curiosa esta novela. Va a sacar otra dentro de no mucho en la editorial, en Candaya. Más libros que he leído, por ejemplo, Nancy, de Bruno Lloret, que era una novela de un chileno, también muy oscura, con asesinatos en el norte de Chile, en el desierto, también muy lírica, como suele escribir, una mujer que tiene cáncer, que se va a morir. Bueno, ya digo que son libros como dramáticos y es curioso porque es como que no hay humor en Candaya, pero bueno, es como su línea de narrativa. Por ejemplo, La muerte feliz, de William Carlos Williams, de Marta Aponte Alsina, que es una escritora de Puerto Rico, que no suelen llegar muchos autores de Puerto Rico a España, escriben en español, y es sobre una investigación de la madre del poeta William Carlos Williams, que es un poeta norteamericano muy importante. Resulta pues que su madre era de Puerto Rico y por eso William Carlos Williams tiene el Carlos ese ahí metido en el medio de su nombre. Y bueno, era como investigaba sobre la vida de la madre, se lo inventaba, la vida en París, que había querido ser artista, un libro curioso. Luego también leí, por ejemplo, los mejores autores de Granta menores de 35 años, que bueno, como había bastantes autores, pues había aquí relatos muy buenos, otros a lo mejor no tanto, pero sí que te daba pistas, a lo mejor una literatura del futuro, de autores a seguir el camino, porque había aquí algunos que podían ser muy interesantes. Luego también he sacado, creo que he sacado 31 libros porque hay 3 que ya he dicho que los leí de biblioteca y no están aquí. Todas las reseñas, algunas están en el canal, no muchas, pero algunas sí las tengo en mi blog, desde la ciudad sin cines, escritas, dejo el enlace ya dicho abajo. Y luego tengo por aquí todavía libros de Candaya que se me han quedado pendientes sin leer. Por ejemplo el artista más grande del mundo, del argentino Juan José Becerra, del que he leído El espectáculo del tiempo, esos que he sacado antes, pues no sé, se me quedó porque es que a veces, como ya lo he contado muchas veces, no doy abasto. Eco, de Carlos Frontera, que es un escritor español que le sigo en Facebook, que tiene un Facebook muy gracioso, muy interesante, con juegos de palabras. Tierra fresca de tu tumba, de Giovanna Rivero, que es de Bolivia, si no recuerdo mal, o de Ecuador, no, creo que es de Bolivia. Y de ahí leí un libro ya hace tiempo, y este es otro de estos como el de Solán Rodríguez Pape, que juega al género de terror y fantástico para contar otras realidades de la vida en Latinoamérica. Se me ha quedado y realmente tenía muchas ganas de leerlo, no sé. A veces, como ya os he dicho, que todos estos libros son libros sin leer, lo que está atrás, pues a veces se me quedan algunos. Luego tengo aquí, por ejemplo, estuvo en la presentación, Gabriela Ponce, Sanguínea, que es un libro de una autora de Ecuador. Y a veces estas cosas raras que tengo, que como priorizo los libros que he pedido a la editorial, me han mandado y no he leído, como alguno ahí que mi culpa queda, como le compré en la feria del libro, pues es como que le he pospuesto más, lo cual es una cosa ridícula. O sea, compro libros para no leerlos. Está firmado por la autora, luego también estuvimos tomando algo con la autora, estamos hablando pues, de literatura, de cosas, del colegio, con anécdotas de ese día yo. Luego tengo por aquí el de Etnodio Quintero, que está firmado, que son cuentos. Los sacaron en Candaya los libros de cuentos en 2 volúmenes, y luego es que tengo, esta es solo la mitad de los cuentos, pero es que tengo ahí un libro de Atalanta que tiene todos los cuentos, que sin pedirlo me lo envió Atalanta, y tengo curiosidad con ese libro porque Etnodio Quintero es más famoso por los cuentos que por la novela, y se me ha quedado pendiente y a ver si lo leo. Bueno, pues todo esto es lo que tengo de Candaya. La verdad es que es una de las editoriales que han sido fundamentales en mis lecturas de los últimos años. Yo creo que es una editorial muy rigurosa, que está publicando literatura muy potente en español, porque claro, es mucho más fácil a veces literatura traducida, es como nos gusta en España más como los libros anglosajones, también literatura de rescates, que está genial hacer eso, como hace Jan en Trotalibros, pero claro, en realidad es más difícil vender libros de autores actuales en español, porque también Candaya, no lo he dicho, que tengo curiosidad por eso, tiene una línea de literatura japonesa, tiene un libro de Kobo Abe y otro que se llama Akirakawa, creo que son los más famosos escritores de cuentos de Japón, que tengo curiosidad por leerlos, y a veces es curioso que ellos mismos me han dicho, los editores,
que de esos libros japoneses que sacan venden más de autores que están muertos y son de Japón, de estos autores latinoamericanos o españoles que pueden promocionar el libro, que están ahí para hacer entrevistas, para luchar por su libro y venden menos, con lo cual vender autores actuales latinoamericanos en España o españoles en Latinoamérica o al revés es muy complicado. Y esta gente pues ha hecho esa editorial, se ha arriesgado, han pasado, ya digo, esa editorial mediana, pequeña, yo diría que ya grande, y no sé, les mando un abrazo a los editores, a Olga, a los hijos, que también Miki está en la editorial, a Eduardo Ruiz Sosa, a la gente de alrededor de Candaya, y yo espero que sigan la editorial, porque es uno de los proyectos editoriales más interesantes y más potentes de lo que hay ahora en el panorama en español. Con lo cual, bueno, pues este es mi, no sé, mi homenaje a Candaya. Ya digo que esta semana pues no sé, me ha afectado, ¿no? La muerte de Paco, digo, no lo voy a volver a ver, me ha sorprendido porque era un hombre encantador. Cuando ibas a la Feria del Libro, allí saludaba a todo el mundo, daba abrazos, era muy amable, muy cercano y siempre tenía una sonrisa hablando de literatura. Y aparte siempre era pues esto, lo de Olga y Paco, que además es incluso el nombre de Facebook, ¿no? Olga y Paco Candaya. Y no sé, y ahora pues sea solo Olga, pues no sé, espero que continúe, que tenga fuerzas para continuar, que me da bastante pena. Y no sé, un abrazo a toda la gente de Candaya y seguiremos leyendo libros de Candaya, otras editoriales y estupendo por esta gente que lucha por la literatura en nuestro idioma. Bueno, pues hasta aquí de Candaya. Si habéis leído algo de Candaya, no la conocéis o queréis leer, pues me contáis, lo hablamos en los comentarios. Venga, vamos hasta la próxima, adiós, hasta luego.